Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga esta hermosa mañana, donde quiera que se encuentren, su casa, su trabajo, conduciendo. Sea un día de mucha bendición. Declaramos la palabra de nuestro Dios sobre nuestras vidas, que el que contra nosotros conspirare, delante de nosotros caerá, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y condenamos toda palabra que se levante en juicio contra nuestras vidas. Aquellos brujos que están declarando palabras de maldición, provocados por la envidia, provocados por el satanismo, sean desmenuzadas, desaparecidas en el nombre poderoso de Jesús. Que sea Dios cubriéndonos, que sea la sangre preciosa de Jesús sobre nosotros. Amén. Dios te bendiga. Quiero hacer una reflexión acerca de quién era Melquisedec. ¿Qué dice la Biblia acerca del sacerdocio de Melquisedec? ¿A quién Abraham dio los diezmos? Vamos a tener una pequeña reflexión acerca de eso para apoyarnos y que nuestra fe, la intención es que la fe crezca, que usted no se deje convencer del mundo, del impío, de aquel que siendo cristiano, siendo un hijo de Dios, se opone a lo que la Escritura dice con relación al diezmo. Si bien es cierto, no es una obligación, no es una ley dar el diezmo, pero no podemos negar que el diezmo es parte de la adoración. El diezmo es parte de la consagración a Dios. El diezmo se da por fe, se da por agradecimiento. No se da para ser bendecidos, sino se da porque ya somos bendecidos. Es una manera de reconocer que es Dios nuestro proveedor. Por eso vamos a tomar como punto de partida en esta enseñanza, en esta reflexión, ¿qué dice la Biblia en Génesis capítulo 14, versículo 17? Dice de la siguiente manera: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de lo que tenía. Usted conoce la historia. Usted conoce la historia. Se habían llevado al primo. El otro día decía yo sobrino. Se llevaron al primo, al pariente de Abraham. Ellos decidieron separarse. Él fue hacia Sodoma. Fue cuando Dios le dijo: todo lo que vean tus ojos te daré. Y gloria a Dios cuando los Lot se separan de uno. Lot significa cobertura. Y Lot estaba agarrando de las bendiciones. Oiga esto. En la ley de la filiación, acérquese a gente bendecida. Porque hay gente que no está siendo bendecida por su capacidad. Está siendo bendecida porque Dios lo está bendiciendo. Y si usted se alinea con ellos, usted va a alcanzar bendición. Eso lo enseña la Biblia en el libro de Génesis, en la historia de Abraham, nuestro padre en la fe. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y el sobrino se fue con él. El primo se fue con él, el sobrino se fue con él, y pues él estaba enriqueciéndose más que el mismo Abraham, porque se colgó de Abraham, se colgó de las promesas, de la fe, y la bendición se pega. Igual que la maldición se pega. Usted decide quién quiere ser. Con quien usted se junta, define quién usted es o quién usted será en la vida. Si usted se junta con gente drogadicta, terminará siendo un drogadicto. Usted quiere ser bendecido. Solemos a veces, por la mala educación, por la mala enseñanza, cuando nos pagan o cuando recibimos un dinero, juntarnos con los derrochadores de dinero. ¿Sabe cómo terminamos? Terminamos pobres. Júntese con gente de dinero, júntese con gente bendecida.
porque está trayendo, llamémosle, una buena vibra a su vida. Pero es que la bendición del otro te alcanza a ti. Por eso tú tienes que saber con quién te alineas, con quién te relacionas. Tú tienes que saber eso. Permítame que tocan. Perdón. Alguien estaba azotando el portón y pues tuve que ir a atender, pero no pasa nada. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Hoy esta mañana, es una mañana con un poquito de frío aquí en Tijuana, y había una vocecita en mi mente: ya hablaste mucho del diezmo y la ofrenda, ya hablaste mucho del dar, cambia tu canción. Pero había otra voz en mi mente que decía: eso que vas a hablar hoy te sirvió mucho. Cuando yo leí acerca de quién era Melquisedec, cuando yo descubrí quién era Melquisedec, hubo convicción en mi vida, y la intención de mi corazón es que tú tengas convicción. Y mire cómo el Espíritu Santo nos está llevando en otra dirección, hablando acerca de la bendición, cómo alcanzar bendición. Y nosotros debemos de alinearnos con la gente de la bendición. Muchas veces tú te esfuerzas trabajando, tú te esfuerzas buscando, y el lugar donde estás es un lugar que está bajo maldición. Y por eso no prosperas muchas veces. Algunas veces, en su mayoría, no prosperas con quienes te alineas. Quieres salir adelante, pero te juntas con gente que está bajo maldición, bajo pobreza. ¿Por qué crees que los ricos no te invitan a las fiestas? No solo es por el estatus social, sino porque les robas energía, les robas bendición. Se llama la ley de la afiliación. Ley de la afiliación. Los ancianos antes nos decían: dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos, aullar aprende. Esos dichos de los ancianos eran dichos sabios, porque al juntarnos con gente que va bajo maldición y tú tienes bendición, te la absorben. Te absorben la bendición. Y por eso, en vez de prosperar, tienes que checar eso, ¿verdad? Es un dato aparte de lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema es: ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es este sacerdocio de Melquisedec? ¿Quién es este a quien Abraham le dio los diezmos? ¿Quién es este que bendijo a Abraham? Abraham es el padre en la fe. ¿Quién es este que le dio pan y vino, haciendo una referencia a lo que es su cuerpo y la sangre? ¿Quién es este que le dio pan y vino, haciendo una referencia a la Santa Cena? ¿Quién es? La Biblia, en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, el propósito, ¿verdad?, del libro de Hebreos, que desconocemos quién es el escritor por no tener nombres, pero si algo podemos entender al leer el libro de Hebreos, es que cuando se habla de este que le dio a Abraham los diezmos y que fue bendecido Abraham por medio de él, según las referencias del libro de Hebreos, no es más que Jesucristo. Hay referencias. Dice el capítulo 1, en su versículo del 1 al 14. Vamos a leer Hebreos 5:5 para avanzar. Según este pasaje, ese Melquisedec, ese sacerdote que Abraham le dio los diezmos, era mayor que los ángeles. ¿Y quién es mayor que los ángeles sino Cristo? Dice la palabra: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es Dios quien declaró a Jesucristo sacerdote
según el orden de Melquisedec. Ese orden sacerdotal poco se habla en la Biblia, tenemos poca información, al menos en la escritura de los libros rescatados, ¿verdad? Porque a veces creemos que todo lo que está aquí es todo lo que se escribió. No, hay libros perdidos, hay libros escondidos que ya los encontraron pero los han guardado. Hay libros que están en manos de los judíos, en manos del pueblo de Dios, que no lo comparten a los gentiles. Hay hombres sabios, ¿verdad?, que tienen palabra de Dios escrita por aquellos santos hombres también. Hay más. Dios no está encerrado en 66 libros, Dios no está encerrado en una Biblia. Recuérdese que Él era antes y es después, es alfa y omega. Hay mucho que tenemos que aprender del Señor. Este pasaje que leemos, hay una palabra profética en el libro de los Salmos 110:4, en donde dice: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, haciendo una referencia a Jesucristo. Salmo 110, versículo 4. Usted puede leer todo el Salmo porque hace una referencia a que Jesucristo es ese a quien Abraham le dio los diezmos. Y este pasaje dice que Él es mayor que los ángeles. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverencia, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió a obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser actor eterna de la salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oiga, versículo 10 del capítulo 5 de Hebreos. Estamos bajo el tema: ¿quién era ese sacerdote a quien Abraham dio los diezmos? El versículo 10 del capítulo 5 de Hebreos dice que él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, haciendo una referencia a Cristo. Si usted lee el libro de Hebreos, usted se va a dar cuenta que la intención del escritor es hacer entender a la iglesia judío-cristiana, ¿verdad? Eso eran cristianos, pero eran judíos, conocían la ley. Y él les está explicando que el sacerdocio de Jesucristo no era del sacerdocio levítico, y aparte de no ser sacerdote según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, está demostrando que Jesucristo, el sacerdocio de Jesús, era mayor que este. Y aún, de acuerdo a la referencia bíblica, que vamos a leerlo más adelante, este Melquisedec, este sacerdote, era mayor que Abraham. Por eso Abraham le da los diezmos. Y la referencia nos enseña que él era mayor que los ángeles. Dice el pasaje de Hebreos 1, en adelante vamos a leer hasta el versículo 5, creo yo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Este sacerdote a quien Abraham le dio los diezmos, que la referencia bíblica nos dice que es Jesucristo, era superior a los ángeles. Era superior a los ángeles. El capítulo 6, versículo 20, dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec. El capítulo 7 nos habla de este sacerdote. Hay una referencia escrita solo para hablar del sumo sacerdote, que yo digo, ¿verdad?, de acuerdo a las referencias bíblicas, que es Jesús mismo. La Biblia nos enseña que el Señor en la tierra fue inmolado hace como 2000 años. Pero la Escritura nos enseña que Jesucristo fue inmolado desde antes de la creación. Ya usted y yo estábamos en el corazón de Dios. Ya usted y yo estábamos en el amor de Dios. Déjeme decirle que en el mundo espiritual no hay tiempo ni distancia. Es un poquito complejo explicar eso. Pero lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta manifestación del sacrificio de Cristo ya se había efectuado en la eternidad. Ya había pasado eso, ya se había hecho eso. Jesús solo vino a cumplirlo, lo que ya se había hecho en el mundo espiritual. Y el escritor de Hebreos hace ver a Cristo desde antes de la creación del mundo y después del mundo, porque él dice que él está sentado a la diestra de Dios, y el que se sentó a la diestra de Dios, este sacerdote según el orden de Melquisedec, no es más que Jesucristo. Usted va a encontrar las referencias en muchos libros de las escrituras de Pablo, de Juan, de Pedro, y el mismo, oiga esto, el mismo escritor de Hebreos resalta el sacrificio, resalta el sacerdocio de Jesucristo, resalta el sacerdocio de Melquisedec. Dice, versículo 7, del 1 en adelante, el capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice: ¿quién es este sacerdote a quien Abraham le dio los diezmos? ¿Quién es sino Jesucristo mismo? Para aquellos que dicen que el diezmo fue por la ley, que el diezmo no se debe de dar, el diezmo se da por fe, por agradecimiento, no se da por ley, no se da por obligación. El corazón de un buen cristiano se pesa a través del dar, a través de compartir. Una vida espiritual se puede notar a través de mostrar agradecimiento a Dios. La Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Por eso aquellas personas que más han pecado suelen ser los más obedientes, suelen ser los más dadivosos, suelen ser más los que sostienen la obra. Necesitamos, lo voy a decir en nombre de todos los pastores y todos los ministerios, necesitamos la ayuda económica para llevar este evangelio, para llevar esta palabra, para crear iglesias, levantar iglesias. Hoy mismo nosotros estamos trabajando en eso. Y qué bonito el corazón de una mujer de Dios que me dice: hermano, vamos a levantar una iglesia con nuestro propio esfuerzo, dice. Y no vamos a pedir ni diezmo ni ofrenda. Qué bonito corazón. Sin embargo, yo le digo que no podemos dejar de enseñarle a la iglesia del dar, porque el dar es parte de la adoración a Dios. Dar nuestros diezmos es parte de la adoración a Dios. Es parte del agradecimiento. Mire, hermano, vaya y busque una persona necesitada y dele algo y usted va a saber la satisfacción interna que usted tiene. Por eso la Biblia dice que el ayuno que Dios aprueba es que usted y yo le demos nuestra comida al necesitado. Es el ayuno que Dios aprueba. Eres aprobado con Dios. Porque a veces ayunamos, pero el desayuno, el almuerzo y la cena lo guardamos en el refri. Una vez terminando el ayuno nos lo empujamos todo. Pero el ayuno que Dios le agrada es que cuando vas a comprar tus quesadillas, tú las compres y decides dársela al hambriento, al necesitado.
Qué bonito esa gente que lo visitas y te dice, ¿ya comiste? Cuando usted le comparte de su comida a alguien, eso es un ayuno que Dios aprueba. Isaías 58, si no estoy equivocado. El ayuno que Dios aprueba es que compartamos. Y yo le digo, el diezmo y la ofrenda es parte de la adoración a Dios. La alabanza de nuestra boca es la alabanza a Dios, pero el diezmo y la ofrenda es parte de la adoración a Dios. Por eso aquel ángel le dijo, tus limosnas y tus ofrendas han subido delante de la presencia de Dios. ¿Qué sube el dinero? No, sube tus acciones. Sube delante de la presencia de Dios. Jesús se sentó y se sigue sentando, porque Él es omnisciente, omnipotente, Él es Dios. Él sigue en la congregación de los santos, de los justos. Él sigue viendo cuánto entra, cuánto echas en la ofrenda. Él estaba sentado en el templo con sus discípulos viendo cuánto echaba. Aquellos hombres de mucho dinero echaban de lo que les sobraba. Esta mujer echó todo. ¿Y qué dijo Dios? Alabó la ofrenda de esa mujer. La actitud correcta para dar es dar de lo que tienes, no de lo que te sobra. Por eso Elías, cuando fue donde la viuda, dijo, dame a mí primero. Es la voz de Dios diciendo, dame a mí primero. Él quiere bendecirte, Él quiere que tu grano sea prosperado, que tu taller, tu negocio, Él desea que sea prosperado. Aún las mismas iglesias donde el pastor no diezma, no hay prosperidad. Porque es una iglesia donde el pastor no diezma, la iglesia no diezma, no prospera. Están construyendo a puras vendimias, están construyendo a puras deudas. Tienen un templo lindo, pero lo deben. La bendición viene por obras, no viene como un milagro de parte de Dios. Usted tiene que aprender a recibir bendición, no por lo que ha trabajado, sino por lo que usted cree. Porque si usted recibe bendición por lo que trabaja, es un salario. Pero si usted recibe bendición sin haber trabajado a través de la fe, eso se llama bendición de Dios. Estamos tras esa bendición, estamos creyéndole a Dios. Vamos a predicarlo en esta plataforma. Entonces decíamos, la ley de la filiación tiene mucho que ver en nuestra prosperidad. Abraham caminó, y yo voy a predicar eso porque cuando Dios lo toca es para que yo vaya tomando en cuenta la ley de la filiación. Muchos venimos a escasez por estar alineados con personas equivocadas. Una palabra te voy a dar, Carlos Fabián, de parte de Dios, porque eres mi amigo y por estar conectado. ¿Sabes cuántos clientes te han robado a las personas con las que te has alineado? Porque te alineas con las personas equivocadas, mi hermano. Te amo mucho en el Señor y sé que eres un hombre inteligente, un hombre que trabaja, pero para ti esta palabra, la ley de la filiación tiene que ver para prosperar. La primera persona con que tenemos que alinearnos es con nuestra esposa. Como hombres, con nuestra esposa, es la primera persona con la que tenemos que estar alineados y tener cuidado de que esa persona con la que te casas, esa persona con la que te has ido, no es una persona que te está sacando dinero, que te está yendo para abajo. Ella es tu ayuda idónea, ella te tiene que ayudar. Tenemos que evitar en nuestro entorno amigos que nos están haciendo ir para abajo. Lot se colgó de Abraham y tenía muchas tiendas, muchas ovejas. Ocupaba los llanos que mismo Abraham tenía, hasta que un día Abraham reflexionó y dijo, no, este Lot está llevándose mis bendiciones, porque la promesa era para Abraham y para su descendencia, para nosotros. Pero Satanás siempre va a poner gente ahí. ¿Quién es entonces este sacerdote según el orden de Melquisedec a quien Abraham le dio los diezmos? Estamos descubriendo que no es nada más que Jesucristo. Es mayor que los ángeles. Es un mejor sacerdocio. Está sentado
fue profetizado por David en el Salmo 110, versículo 4, del 1 al 6. Fue profetizado que Jesucristo fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús no pertenecía al sacerdocio levítico. Jesús pertenece según el orden de Melquisedec, un sacerdocio del que poco nos habla la Biblia, pero lo que nos habla es suficiente para entender que se trata de Jesús mismo. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 1 en adelante dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Santísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien en sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Todas las atribuciones que se le dan a Cristo se están mencionando en el sacerdocio de aquel que recibió los diezmos de Abraham, nuestro Padre en la fe. El menor es bendecido por el mayor. Y pone a Abraham abajo del sacerdocio de Jesucristo. Y dice: también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mi alma alaba su nombre. Con eso es más que suficiente para entender o para ser informados que este no es más que Jesucristo, a quien Abraham le dio los diezmos. Por eso su servidor, cuando da los diezmos, yo le digo: Señor Jesús, aquí es al sacerdocio de Jesucristo, no al sacerdocio terrenal, no al sacerdocio levítico, sino a Jesús, mi sumo sacerdote, el que se entregó por mí, el que entró al lugar santísimo por mí, es Jesús mismo según el orden de Melquisedec. Entonces mis diezmos y mis ofrendas yo los doy aquí a hombres mortales, pero los consagro para el Señor, los doy para el Señor. Reconozco y hay agradecimiento en mí por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Reconozco su sacerdocio. Y los diezmos son entregados por la iglesia como para el Señor. Se consagran para el Señor, para nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Abraham. Pablo, escribiendo a los romanos, y cuando hablamos de los romanos estamos hablando de gente intelectualmente desarrollada para ese tiempo. Y él dice, Romanos capítulo 4 versículo 12, dice que sigamos las pisadas de nuestro Padre, sigamos el ejemplo de nuestro Padre Abraham. Y si Pablo, que es predicador, maestro y apóstol de los gentiles, nos enseña que debemos de dar el diezmo y pone como ejemplo a Abraham, si Abraham era tan grande en la fe, reconoció el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y dio los diezmos. Dale los diezmos al Señor de lo que ganas y no vas a ser más bendecido, sino que tu 90 va a ser cuidado por Dios. Porque estamos mal enseñados. Le hemos enseñado a la iglesia que si da el diezmo va a ser más bendecido. Eso es mentira. La Biblia no dice eso. Y si no, escríbame, dígame, pastor, usted está equivocado. No, la Biblia dice, aún en la ley, que de lo que Dios nos da, de lo que Dios ya nos bendijo, debemos de apartar. Decirle a la gente que si da ofrenda y diezmo va a ser bendecida, esa es una manipulación de un púlpito y de un siervo. Usted tiene que dar cuando ya es bendecido. Y por eso Jacob no hizo mal al decir que de todo lo que Dios le diere, el diezmo apartará para él. Hizo mal en no haberle creído a Dios, que ya le había dicho que le iba a bendecir, y él comprometió al pueblo de Israel a pagar los diezmos como padre de las 12 tribus. Y en la ley sí es una
valga la redundancia, es una ley, es una imposición. Para los judíos es una ley dar el diezmo, para nosotros no. Usted solo tiene que mostrar agradecimiento a Jesucristo a través del dar el diezmo. Usted agradece por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Muestre agradecimiento a ese sacerdocio según el orden de Melquisedec, donde Jesucristo es el actor y consumador. Referencias: versículo 4 del capítulo 7 del libro de Hebreos. Considerad pues cuán grande era este a quien Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Está diciendo que el pueblo de Israel tiene mandamiento, ellos tienen que dar el diezmo por ley, ellos sí. Usted y yo tenemos que darlo por agradecimiento. Estamos en Hebreos 7, reconociendo que ese Melquisedec a quien Abraham le dio los diezmos no es más que Jesucristo. Es mayor que los ángeles, no tiene principio de días ni fin. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Hay una referencia, decía, para los que se acaban de conectar, en el libro de los Salmos 101. Libro de los Salmos 101, versículo 4. Hay una referencia y los pasajes que ya leímos, que este a quien Abraham le dio los diezmos no es otro más que Jesucristo. Por eso la referencia dice que le dio pan y vino, lo bendijo. Este sacerdote bendijo, tiene que ser alguien mayor que Abraham. El escritor de Hebreos está probando que aquel sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario es mayor y es el único que puede quitar el pecado de una vez para siempre. Entonces la iglesia debe de dar el diezmo por agradecimiento a ese sacerdocio, a ese que se entregó. Si usted cree, si usted tiene fe, el diezmo se da por fe, no a la fuerza. No se da para ser bendecido, sino porque ya se es bendecido. Si usted no tiene obligación ni responsabilidad de dar. Pero si Dios te ha bendecido, y mire que yo voy más allá, oiga esto, al ministerio que Dios me permite pastorear, yo le digo, yo voy más allá. Cuando Dios te da una bendición, y no estoy hablando de tu salario, no estoy hablando de tu sueldo. Cuando Dios te da una bendición por fe, estás en la responsabilidad de mostrar agradecimiento. Todo lo que en tu conciencia se considere bendición de Dios, oiga esto, déjeme soltarle esta palabra. Todo lo que en tu conciencia se considere bendición que viene de Dios, hablando en términos económicos, tú tienes la responsabilidad de diezmar eso. Porque la Escritura dice, de lo recibido de tu mano, te damos. Todo aquello que usted considere que ha sido una bendición de parte de Dios, usted tiene la responsabilidad de mostrar agradecimiento a Jesucristo. Porque la iglesia todo lo recibe por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está agradecido con Jesucristo, con ese sacerdocio del orden de Melquisedec, del sacerdote, el sumo sacerdote, si usted está agradecido porque Cristo murió en la cruz del Calvario por usted, muestre ese agradecimiento, reconociéndole como el Señor de su vida, y déle los diezmos, pero se dan por fe. Cuando alguien no da los diezmos, yo lo que digo es, le falta fe. Yo oro para que su fe se incremente. Si usted no me ve dar, si usted no me ve que doy mis diezmos, me falta fe o me falta agradecimiento. Pastor, usted dele y dele y dele con los diezmos y las ofrendas. Lo mismo me dijo Satanás esta mañana. Ya cállate ya. Lo mismo.
Pero es que hay una demanda. El Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero no tenemos alas. Hoy mismo tengo que ir a predicar. Y qué bonito es llevar un par de pesos y ver la gente necesitada y como predicador poner un ejemplo y dar algo de dinero al necesitado. Pero hoy me toca como Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo voy a ir a dar. Día de evangelismo, día de predicar. Capítulo 7 del libro de Hebreos. ¿Quién es Melquisedec, a quien este sacerdote, según el orden de Melquisedec, a quien Abraham le dio los diezmos? Hebreos 7 lo dice. De hecho, desde el capítulo 1 hasta el 7 y hasta que termina el libro de Hebreos, toda la referencia es hablando de Jesucristo, explicándole a los hebreos, explicándole a la iglesia cristiana judía que Jesucristo es el sumo sacerdote, que Jesucristo fue la ofrenda perfecta, el que quitó los pecados de una vez y para siempre, no como lo hacían con los corderos que cada año iban. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada, entre ellos tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Oiga la reflexión. Aquí los diezmos los reciben hombres mortales. Pero en el reino espiritual, aquí ciertamente reciben los diezmos los mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. No de que vivió, de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque los sacerdotes tienen que pagar también diezmo. Abraham lo hizo, los sacerdotes del pueblo de Israel tienen que pagar el diezmo de diezmos. Si no, la iglesia se vuelve Alibaba y los 40 ladrones. Y lo voy a volver a decir. Muchas iglesias no son prosperadas porque el mismo pastor no diezma ni ofrenda, no muestra agradecimiento, no es dadivoso. La Biblia dice que fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. Yo me esfuerzo por ser fiel en lo poco y estoy esperando que un día Dios me ponga en un lugar donde haya abundancia, donde haya leche y miel, donde haya pan. Que Dios me meta espiritualmente hablando a la tierra prometida. Aunque no es eso lo que ando buscando. Yo estoy buscando agradar a Dios sobre todas las cosas. Pero usted me va a ver bendecido. Usted ya me vio y estoy profetizándome. Usted ya me vio ser fiel en lo poco. Usted va a ver que Dios me va a poner en la abundancia, porque es su palabra. Yo siempre le he dicho a la gente, usted es fiel en lo poco, tiene poco, poco dé. Muestre fidelidad, muestre agradecimiento en lo poco. Y Dios, dice la Biblia, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Te van creciendo las finanzas, te van creciendo las bendiciones. ¿Cuándo paran las bendiciones? Cuando dejas de ser fiel, cuando dejas de diezmar, cuando pones tus necesidades antes que la obediencia y el agradecimiento a Dios. La Biblia dice que Dios no se complace de los sacrificios de los necios, sino de que le obedezcamos. Dice la palabra, hablando a Saúl por la desobediencia de no obedecer a Dios, le dice que la rebeldía, aquel que ya se le dijo, se le explicó, la rebeldía es como pecado de adivinación, dice la palabra. Esto es duro. Pero es que el problema es, ¿por qué predica tanto eso, pastor? Porque tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que somos salvos, pero no somos bendecidos. Vivimos peor que los paganos. ¿Por qué? Porque siendo salvos, habiendo Jesucristo muerto por nosotros en la cruz del Calvario, proveyéndonos salvación, nosotros no mostramos agradecimiento a Dios. Y el diezmo, el 10% de tus ganancias, al darlo, hay que darlo por fe. Porque el hombre, Abraham, era un hombre de la fe.
el padre de la fe. Él es el que dijo, toma los diezmos al sacerdote, el 90% se lo dio al rey, y él dijo, he alzado mi mano, que nada, oiga esto, oiga esta revelación de Romanos 4, relacionándolo, porque toda verdad es paralela en la Biblia. He alzado mi mano, que nada voy a tomar, para que no digas que tú me has bendecido, que tú me has prosperado. Usted se atreve a decir que no es su trabajo el que lo ha prosperado. ¿Por qué somos prosperados solo a través de nuestro trabajo? Por falta de fe. Abraham entregó los diezmos y dio el 90, y él dijo, Dios ha dicho que él me va a bendecir. Por eso cuando usted lee la historia de Abraham, el hijo le dice, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está? ¿A quién vas a sacrificar? La respuesta de Abraham es, Dios proveerá. Ayer yo veía sentada a mi esposa en esta silla, sé que la leche ya menguó, y vaya que mis hijos sí toman leche, y gracias a Dios buena leche, según lo que nos dicen, ¿verdad? Porque aquí nos dan gato por liebre, pero procuramos darle una buena alimentación. Mi esposa estaba ahí sentada triste, y yo conozco a mi esposa, ya llevo 11 años con ella. Salí del cuarto y la vi y solo le dije, Dios proveerá. El Señor proveerá. Créele a Dios. Le cuesta un poquito, por falta de las experiencias. Dios, lo mismo te digo a ti. El Señor proveerá. Dios proveerá. No te estoy diciendo tu trabajo proveerá, tu tío, tu hermana, tu abuelita, no. Dios proveerá. Eso es fe. Eso es fe. Sentarse y decir, Señor, tu palabra dice que tú tienes cuidado de mí. Tienes cuidado de las aves, tienes cuidado de mi comida, de mi sustento, tienes cuidado de mi vestido. Y que yo vea las aves y que yo vea los montes, que aún usted sabe que los mejores colores los tienen las aves. Métase al internet y vea los colores. Lo que pasa es que en nuestras tierras solo hay zanates, solo animales negros, fieros, porque tenemos problemas de bendición en donde vivimos. Pero hay lugares donde el hombre no ha llegado a maltratar a la fauna, a la flora, y usted va a ver colores tan hermosos. Yo a veces abro las páginas de internet y veo unos pajaritos pero tan hermosos, metidos en aquellos lugares tan bonitos, bosques, árboles tan grandes que duele el cuello ver para arriba, frondosos. Pues dice la Biblia, hablando el Señor, dice que si el hombre siendo malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas? El detalle es que a veces eso se relaciona también con el dar, porque con la medida que damos, de esa vamos a recibir. Reconoce el sacerdocio de Jesús. Da tu diezmo como para el Señor, para aquel que murió. Muéstrale agradecimiento por haber muerto en la cruz del Calvario. Ramasokabasenda. Versículo 8 del capítulo 7 de Hebreos. Léalo. Dios le va a hablar. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también le vi que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque repito, Jesús era sumo sacerdote no de acuerdo al orden de Aarón. Jesús ya era sumo sacerdote antes de que Aarón naciera, antes de que esta tierra se formara, antes de que el ser humano, de que Adán y Eva existieran. Jesús ya era, porque Él es el alfa y el omega, Él es el principio, Él es el fin. Jesús está desde antes de la fundación del mundo. Por Él y para... La Biblia dice, por Él
y para Él fueron creadas todas las cosas. Jesús es Dios. Jesús es manifestado. Dios es manifestado a través de Cristo, a través del Salvador. Usted agradece. Y mire que esa es una nueva revelación para mí. La voy a soltar hoy. Para mí es nueva. Créamelo. Remasoka Basendala. Alabe a Dios si puede. Sí, Señor. Si usted agradece el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, demuestra de agradecimiento pagando sus diezmos. Por eso dice la Biblia, mi alma alaba tu nombre, Señor. Melquisedec salió al encuentro y le dio pan y vino ¿a quién? A Abraham. ¿Qué significa pan y vino? Le dijo, este es mi cuerpo que por ti es derramado. Le mostró el sacrificio. Le mostró el sacrificio, le mostró el qué hizo por él. Y primero Abraham fue bendecido, reconocido. Y Abraham, al ver al sacerdote que se entregó en la cruz del Calvario, aquel que murió en la cruz del Calvario por él mismo, Abraham vio en su dimensión a un cordero inmolado. Hoy, si yo era fiel en mis diezmos y ofrendas, hoy por esta palabra lo voy a hacer con más ímpetu, porque usted y yo tenemos que agradecerle a Dios que Él nos dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pague el diezmo al Señor. Por eso Él le dijo a los judíos que no pasen por alto la justicia, que no pase por alto la bondad, que no pase por alto las buenas obras espirituales, porque ellos eran fieles en los diezmos, al menos en esa conversación. Por eso les dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta, el trigo y el eneldo, pero pasad por alto la justicia. Porque el sacerdocio de Jesucristo tiene que ver con ser justos, con ser agradecidos, con ser amorosos. Y el pueblo de Israel pasaba por alto eso, porque el sacerdocio de ellos, el sacerdocio levítico, de acuerdo a la línea de Aarón, enseñaba solo la ley, solo lo que se ve, solo lo externo. Pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo saca a luz lo externo. Así que déjeme decirle que si usted no diezma, y se lo digo con propiedad bíblica y en el nombre del Señor, y por la revelación que Dios me ha dado, cuando usted no diezma, cuando usted no da, usted no es un agradecido del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Deje de oír las redes sociales. El diablo me decía esta mañana: no hables más de eso, porque me hacía falta esta revelación. Me quería robar la bendición que hoy en la mañana, a través de estar hablando con usted, he recibido. Esto es información para usted, para mí es revelación. Usted vaya a la Biblia, léala, pregúntele a Dios, pregúntele al maestro de maestros, que se llama Espíritu Santo. Si esto es así, Él va a dar testimonio a su espíritu de que lo que se está diciendo y lo que está escrito viene de Dios. Hebreos capítulo 7, lo terminamos de leer y con esto nos despedimos. Versículo 11, el capítulo 7 de Hebreos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel
de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y ahí hay también una enseñanza que hablar acerca de por qué Jesús vino de la tribu de Judá. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 101, versículo 4. La profecía de que Jesús fue, es y seguirá siendo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, a quien Abraham le entregó los diezmos. Dele los diezmos al Señor. Muestre agradecimiento por el sacrificio que Él tuvo en la cruz del Calvario. No te dejes vencer de lo malo. No dejes que Satanás te robe la bendición de mostrar agradecimiento. No te está pidiendo de lo que Él no te ha dado. Si tú reconoces que lo que recibes, tus ganancias, viene de parte de Dios, saca el diezmo. Saca el diezmo. Saca el diezmo. Fíjese que yo un tiempo que yo no anotaba cuánto entraba, cuánto salía y cuánto quedaba, yo siempre daba el diezmo. Siempre daba el diezmo. Y cuando a mí me enseñaron un contador acerca de ver cuánto entra, cuánto sale y cuánto queda en caja, descubrí al tiempo que yo estaba dando diezmo sin haber tenido ganancias. El chiste y la gracia de esto es que yo aún subsistía sin tener ganancias, por el simple hecho de apartar el diezmo para el Señor. Y ahí está, estoy hablando del lavado. Dios cuidó. ¿Saben que ese lavado me lo vendieron, ese terreno me lo vendieron en pagos? Yo pagaba 5,000 pesos mensuales. Y Dios cuidó esas finanzas. Porque un día de estos el Señor me habló y me dice: ¿ya te diste cuenta? Me dice que el lavado no lo has pagado tú, sino que Él solo se ha pagado. Y yo, wow. En realidad el lavado se ha pagado Él solo. Ese terreno se pagó solo. Y Él me dice: porque tú, aun cuando no veías ganancias, siempre sacabas el diezmo, siempre. Es que mire, el que da diezmo y ofrenda no pierde. Dé el diezmo y la ofrenda, ármese de fe, de valor, muestre agradecimiento, dé el diezmo íntegro un día y usted me platica lo que siente. Usted me platica. Y no tiene idea cómo en el mundo espiritual se empiezan a dar cosas. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel: dame los diezmos y vas a ver, le dijo, si no abres las ventanas de los cielos. ¿Vas a ser salvo si no pagas tus diezmos? Vas a ser salvo, es que salvos ya somos. Pero un día dice la Biblia que vamos a comparecer delante de Dios para ver nuestras obras. Allí sí, las obras no son para ser salvos. Las obras delante del Señor son para ser premiados. Cuidado. Cuidado, porque cuando reinemos con Cristo, también van a haber pobres y van a haber quienes tienen más. Cuidado, porque en la eternidad puede seguir siendo el mismo pobretón que eres hoy. Y allá es en la eternidad. Espero que tengas depósito para esto, porque la idea no es confundirte. Vamos a simplificar esto. Ese sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, a quien Abraham le dio los diezmos, es Cristo. He tratado de probarlo. Lo que está tratando de probar el escritor de Hebreos es que Jesucristo es el sumo sacerdote superior a los ángeles, superior a los sacerdotes terrenales. Y es más, superior a Abraham, que es padre de los judíos y es padre de los de la fe.
Abraham es padre de los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Él es padre de los judíos y es padre en la fe de la iglesia. Y aún así, siendo el padre, el mayor, él agarró los diezmos y se los dio al sacerdote Jesucristo, que ya dijimos en Hebreos que él no tiene principio de días, él ya era desde antes. Eres agradecido porque Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, porque el sumo sacerdote se entregó y entró al lugar santísimo y está sentado todavía a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. ¿Eres agradecido por ese sacrificio? Paga tus diezmos. Dale tus diezmos al Señor. Aunque aquí, en el mundo espiritual, los reciben los hombres. En el mundo físico, los reciben los hombres. En el mundo espiritual, quien está recibiendo eso de tu mano se llama Jesucristo. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio espiritual. ¿A quién vio Abraham cuando le dio los diezmos? Al que fue inmolado. Por eso la referencia dice, le dio pan y vino. Jesús dijo, este es mi cuerpo que vosotros es partido. Y esta copa es mi sangre que por vosotros es entregada. Eso fue lo que a Abraham se le fue revelado en Génesis capítulo 14. Y Abraham le dio los diezmos. Reconoció el sacerdocio. Reconoció a Jesús. Por eso Abraham aparece en Hebreos 11 en los hombres de la fe, como un testigo que murió creyendo, dice la Biblia, pero no vieron, físicamente no vieron a Jesús, pero sí lo vieron en el mundo espiritual. Espero haya depósito en tu corazón para entender esto. Dios te bendiga. El deseo de mi corazón es que no des los diezmos por obligación. No des los diezmos porque te obligan. No des los diezmos porque quieres ser bendecido. El diezmo se da cuando ya seas bendecido. Dios no te pide nada que no te haya dado primero. Y sirve esto para que no caigamos en la trampa. El diezmo es atacado porque es lo que sirve para expander el Evangelio. Es lo que sirve para expander el Evangelio. Dios bendiga a una mujer aquí en Tijuana que dice, aquí están mis bienes para la obra. Usted predique, pastor. Mire qué lindo. Usted predique, pastor. Usted gane almas. Usted haga lo suyo, que yo voy a hacer lo mío, porque Dios me ha bendecido y yo voy a poner lo que es necesario para que el reino se expanda. ¡Qué bendición! Es que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone el Señor. Dios te bendiga, te amo mucho. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida e incremente tu fe, porque ese es el propósito. Da tus diezmos en la iglesia donde estás, dalos como para el Señor. Di, Señor, aquí están mis diezmos. Muestra agradecimiento por ese sacerdote, somos sacerdote que murió en la cruz del Calvario. Él va a cuidar de tu 90%. Él lo va a cuidar. Él no te está ofreciendo más, te está ofreciendo cuidar lo que ya te dio. Si no hay alguien llamado devorador que te lo va a quitar. Te lo va a quitar, te lo va a quitar, te lo va a quitar. Te compras un carro con los diezmos, a los días el carro ya no sirve. Es más, fíjese que el que no da diezmos, el que no da ofrenda, a cada rato, ¿qué le pasó, hermano? No, es que el carro ya se me dañó. No agravando lo presente. Viene el diablo y te saca más dinero de la bendición que Dios ya te dio. Te amo mucho en el Señor. Yo a veces le doy mucha vuelta a esto para no dañar tu corazón, porque te amo, porque nadie me ha llamado a ser juez aquí. Yo te lo he dicho, los hermanos de la iglesia saben, yo a veces me he clavado los diezmos, la fe me ha faltado, el agradecimiento a Dios me ha faltado. Soy humano, a veces me ha pasado. A veces saco cuentas y digo, pues ya no me queda nada, todo es para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para acá. Pero tenemos que tener fe.
la iglesia es salva, porque ya reconoció a Jesús como su Salvador. Y la Biblia dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, el que creyere en su corazón y confiese que su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Eso usted decide si lo cree o no lo cree. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que eso te hace salvo. Y bota un montón de argumentos y teología de los hombres. Esa es la palabra de Dios. Cuando a mí me dicen, no, usted no puede ser salvo solo por eso, le digo, bueno, entonces ¿qué hago con este pasaje? Le digo yo, lo tiro, lo rompo, dígame. No, es que usted no puede. Entonces, pues le digo yo, bóteme un argumento bíblico, pero con palabra, ¿verdad? En donde diga que no, que ese argumento es inválido, que eso fue o será, pero es hoy. Todo el que confiese el nombre de Jesús, ese será salvo, dice la palabra. Vamos a seguir estas predicaciones en esta plataforma, pero vamos a dejar de predicarle a la iglesia y vamos a predicarle a las almas, hablarles de la gracia. ¿Por qué? Porque así lo quiere el Señor. Vamos a hablar de la salvación, que es por gracia. En la Biblia usted va a encontrar la fe, la ley y la gracia. Fe, ley y gracia. Unos somos los que vivimos bajo la fe, otros somos los que vivimos bajo la ley y otros somos los que vivimos bajo la gracia. Vamos a tratar de explicar eso en uno de los siguientes programas, si Dios así lo quiere. Dios le bendiga.